Buenas noches, gracias por estar conectados. Bienvenidos a el último conversatorio de este miniciclo sobre comunicación y representación de la arquitectura. El día de hoy contamos con la presencia del estudio Bicubic, conformados por Sebastián Crespo y Andrés Fernández. Estudio especializado en fotografía de arquitectura con base en Ecuador. Sebastián, gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Un gusto estar una vez más aquí compartiendo sobre fotografía y arquitectura. Gracias por haberte dado el tiempo de participar, Sebastián. Bueno, cuéntanos un poco. Yo entiendo que son fotógrafos. ¿Cómo nace esta afición o cómo se enfocan en fotografía de arquitectura? A ver, un poco la historia de Bicubic se remonta ya hace bastantes años. En mi caso, yo ya llevo casi 18 años haciendo fotografía de arquitectura. Yo estudié en Barcelona fotografía y fue mientras estaba estudiando que me fui enamorando de la arquitectura de la ciudad. Y así fue un poco comenzando ese gustito y poquito a poquito me fui especializando en fotografía de arquitectura. Luego, cuando regresé al Ecuador, resultaba que aquí no había prácticamente ningún fotógrafo que se dedicaba o que se especializaba en fotografía de arquitectura únicamente. Había otros fotógrafos que sí hacían fotos de bodas, de producto, de publicidad y a veces también de arquitectura, pero no nadie especializado. Entonces fue como que encontré ese nicho de mercado que estaba por explotarse y claro, ha sido un camino largo porque no es como hoy en día que hay un millón de recursos, muchísima información, talleres y libros sobre fotografía y arquitectura, incluso en español. Entonces, como que fue un proceso bien autodidacta y claro, ya con el tiempo cada vez fui como perfeccionando y aprendiendo más. Y de ahí, hace 5 años más o menos, unimos nuestros caminos con Andrés, que es mi socio. Él estudió diseño y bueno, tenía su empresa de diseño gráfico, pero después empezó a incursionar en la fotografía y después los últimos años empezó a incursionar en la fotografía de arquitectura. Y de hecho, él siempre estuvo vinculado a la arquitectura porque él estudió diseño en la Católica y en esa época compartían los primeros años con arquitectura. Entonces, bueno, él también siempre tuvo como esa cercanía con la arquitectura. Y eso te digo, hace unos 5 años como que queríamos pasar de ser como solo freelancers a tener ya una estructura, una oficina como más estructurada y poder, digamos, trabajar más en equipo. Y de ahí un poco es que ha comenzado esta aventura ya de la oficina de Bicubic. Y bueno, Sebastián, entonces podríamos decir que fueron, digamos, los primeros en enfocarse en este tipo de, o sea, enfocarse en fotografía de arquitectura. ¿Qué tan fácil fue abrirse ese camino? A veces, ¿Qué tan a veces, difícil? verás, a veces tenemos un poco el error de que pensamos como, en este caso estamos hablando casi que de 20 años atrás, y si te pones a ver dentro de la historia de la fotografía, 20 años es un periodo muy cortito, o sea, y aquí también en el Ecuador, incluso desde el siglo XIX ya llegaron algunas, digamos, cámaras y hubo fotógrafos que hacían incluso arquitectura y que, claro, a veces también se van perdiendo en el tiempo. Entonces decir que somos los primeros o que fuimos un poco los pioneros es como un poco complicado porque la verdad es que hay una historia súper grande. Pero sí es verdad que, digamos, como en estos nuevos formatos que cada vez se va especializando más y más la gente, sí podría decir que de estas últimas 2 décadas, sí fuimos un poco como los primeros en especializarnos en ese camino. Y obviamente después, y como siempre, ha habido también otros fotógrafos y hay ahora otros fotógrafos que se han ido especializando. Y claro, tal vez en ese momento sí fue un poco más complejo ir abriendo ese camino. Yo creo que hoy en día, o sea, en la actualidad, sí podemos hablar si hablamos de 20 años acá, que ha habido una gran evolución de la fotografía y arquitectura, pero no solo aquí en el Ecuador, sino yo creo que
a nivel del mundo y a nivel de Latinoamérica. O sea, antes yo creo que no había como esta costumbre, o sea, de que los arquitectos contraten y registren sus obras, eran pocos los arquitectos. Y claro, también es un tema de que van cambiando, la democratización de los equipos que son mucho más accesibles, el tema de redes, entonces hay muchos más formatos para poder publicar las fotografías. Entonces se ha vuelto como una necesidad mucho más grande de los arquitectos, ¿no? Para difundir también y hacer, digamos, también su marketing, tener buena fotografía. Y es así que también ha habido también todo un avance tecnológico que ha permitido abaratar costos y también democratizar mucho más la fotografía de arquitectura. Hoy en día casi que con un buen celular de gama alta, un iPhone, realmente tienes posibilidades de hacer muchísimas cosas que antes realmente necesitabas de alguien súper especializado. Y no se diga hace 20 años, cuando se hacía fotografía de arquitectura con cámara de placas, o sea, cámara de placas, no sé, film o diapositivas, en las que en cada portaplacas tenía solo 2 películas, o sea, solo 2 tiros, y que era costosísimo y necesitabas un nivel de conocimiento como fotógrafo súper grande, muy, muy grande, a nivel químico, físico, de todo, para poder hacer esa fotografía. Entonces, claro, hoy en día, con un teléfono, todo es automático, y después incluso las posibilidades, incluso después ya también de compartir la fotografía es súper fácil. O sea, entonces, eso también ha hecho que haya muchísima más demanda y que también sea mucho más accesible, ¿no? Voy a quitar la mascarilla que acababa de llegar. Y, por ejemplo, bueno, voy a entrar después en esa pregunta sobre justo cómo ha cambiado la fotografía con los celulares, ¿no? Pero, ¿te acuerdas cuál fue tu primer cliente? Buena pregunta, pero el primerísimo, no, pero por ejemplo se me viene a la cabeza que de los primeros, por ejemplo, fue Arquitectura X, ¿no? Que incluso con su casa X ganaron muchísimos premios y eso fue como una posibilidad también de tener así de alguna forma, una ventana que se abrió incluso internacionalmente, que se me viene a la cabeza. Pero lo que sí te puedo decir es que comencé trabajando, no contratado por ellos, pero ellos me ayudaron mucho a abrir el camino con Trama, con la revista y con edición. Ellos me empezaron a recomendar, con ellos hicimos, cuando yo llegué de Barcelona, yo hice una exposición de una mirada más abstracta de Quito, y hicimos un libro con ellos. Entonces ahí comenzó como esta relación como bastante simbiótica de estar como conectados, de estar intercambiando ideas, y un poco de recomendarnos también mutuamente, y que eso también ha sido como fundamental dentro de este proceso, y que esa relación dura hasta el día de hoy, y tenemos, digamos, muchos nexos, ¿no? ¿Y cuál ha sido tu encargo tal vez más complicado? O en algún lugar, no sé, que te tocó subirte en algún, que, no sé, o pedir a un vecino que te abra algún balcón para tomar una foto, qué sé yo. No sé, alguna anécdota así bien rara de estas. Más anécdotas. O sea, verás, de todo un poco. O sea, tengo desde las veces que a veces en alguna finca que teníamos que tomar fotos, me salió un perro y hubo que salir corriendo. Sabes que una como de las características, yo creo que incluso de Bicubic, incluso antes de Bicubic, es creo que el buscar puntos de vista bien inusuales. Entonces, siempre, yo no he tenido nunca miedo a las alturas, entonces sí me he trepado a sitios muy, muy altos. Yo me acuerdo una vez en México, eh, estábamos tomando unas fotos de unas haciendas en Yucatán, y claro, había unas antiguas torres de agua, pero súper, súper altas, ¿no? Con unas escaleras ya medias oxidadas. Entonces, me acuerdo de eso, así como un reto, haberse subido. Ahí no había drones todavía, porque esto te hablo ahora sí hace unos 10 años. Entonces, ahí no había drones, todavía igual que subirse. Y algún rato también tuve la oportunidad de ir a hacer unas fotos de unos hospitales en el África, en Angola, y unos hospitales súper bonitos que había hecho una firma española. Y claro, ahí también no nos dejaban, eso no fue hace tanto, ya teníamos dron, pero ahí por temas de restricciones no nos dejaban entrar con el dron ahí a Angola. Entonces, bueno, ahí también buscando
había quedado una grúa viejísima de la parte de la construcción. Entonces, bueno, ahí también me subí. Son de esas cosas que ahora, ya eso ya fue hace unos 6 años. No sé si ahorita me volvería a subir. Uno va tomando sus precauciones. Y la Claro. otra anécdota no tan chistosa es que algún rato sí me caí de una terraza, tomando No, las fotos, así como el coyote del Correcaminos. Estaba con un lente fijo, justo por probar con un lente fijo, ¿no? Y me hice para atrás, y justo era un pasamanos de vidrio que ya estaba colocado prácticamente todo el pasamanos y solo una sección estaba sin vidrio. Y entonces, claro, yo me fui para atrás pensando que había el vidrio y sí me caí unos 4 metros y claro, me rompí el codo y todo. Ahí también, desde esa vez también ya que me la tomo con un poquito más de calma y menos arriesgado. Los quehaceres del oficio. Eh, y bueno, justo tocaste un tema interesante hace un momento, que los celulares han cambiado o han democratizado, digamos, no sé si la fotografía, pero ahora puedes tomar fotografías, no soy fotógrafo obviamente, pero decentes con un buen smartphone. Como fotógrafo, y tú estudiaste obviamente todo lo que nos contabas que debías saber antes, ¿no es cierto? ¿Cuál crees que son los pros y los contras de del uso del celular en la fotografía? A ver, creo que hay que comenzar teniendo claro que la cámara es una herramienta. No importa si sea una cámara muy sofisticada o una cámara muy básica, o sea, tú puedes hacer una cámara con una caja de cartón. Entonces, yo lo que siempre hablo, y cuando a veces doy talleres, es cuál es la intención con la cual tomamos la fotografía. La fotografía, al final, siempre se concibe en la cabeza. O sea, lo importante es que es más un proceso mental, de concebir, de preparar, de ordenar el espacio. Entonces, ya las cámaras en sí y los lentes son unas limitantes que uno tiene que saberlas aprovechar. Entonces, digamos, en la fotografía, por ejemplo, de arquitectura profesional, por decirlo así, generalmente siempre los libros de arquitectura o las revistas especializadas de arquitectura te demandan un cierto nivel de calidad que no lo vas a poder lograr necesariamente con un teléfono. Más allá que los teléfonos se van acercando cada día hacia eso. Entonces, eso no significa que si vos vas a tomar una foto para Instagram, el teléfono puede ser más que suficiente. Y es más, te voy a decir, hay algunas cosas que yo siento que me voy a meter a hablar un poquito como de tecnologías y cosas de los avances yo siento que el desarrollo de las cámaras fotográficas profesionales como tal se ha estancado. O sea, llegó a un punto en el que ya no ha habido avances tan grandes. O sea, hubo la revolución cuando apareció la fotografía digital, que eso sí fue una revolución. Ha ido mejorando la calidad y hemos llegado a un punto en que la calidad es muy, muy buena, ¿no? Obviamente hay los puristas que ahí comparan una cámara de medio formato, analógica, en ISO 50 y con las de estas, pero realmente ahora la calidad que tenemos es muy, muy buena. Obviamente siempre va a haber diferencias, ¿no? Entre tomar en film y digital. Y yo siento que el desarrollo ahora, tanto de drones como de la fotografía celular, es la que ahorita está en su pico. O sea, las cámaras ya es como que se estancó, sigue habiendo incrementos, pero en cambio los drones, la evolución del dron, por ejemplo, ha sido gigantesca. O sea, de 5 años acá, la calidad de la cámara, la seguridad, la autonomía de vuelo, ha sido fabulosa. Entonces, digamos, nosotros como fotógrafos y fotógrafos de arquitectura, bienvenido sea, muchas gracias. Claro que eso nos toca cambiar de dron cada año y medio más o menos, porque si hay saltos súper grandes. Ahora, yo antes la cámara cambiaba cada 2 años, ahora ya casi que no pasa nada. Una cámara de hace 4 o 5 años igual sigue estando súper bien. Pero los celulares es otra cosa que ahorita tiene un desarrollo gigantesco. Y lo interesante de los celulares es que ellos están desarrollando inteligencia artificial. Entonces, no es que han hecho unos cambios y unas evoluciones tan grandes a nivel necesariamente del sensor y de las ópticas que son tan chiquititas, entonces no son de tan buena calidad. Pero todo el tema de algoritmos hace que mejoren muchísimo y de procesar. Y te digo, una cosa que me está pasando a mí ahorita, en la actualidad, es que el revelado, por ejemplo, en el caso de los iPhones, ¿no? Yo algún rato incluso intenté dar mi saltito a Huawei
y regresé con el rabo entre las piernas porque tiene muy buenas cámaras, pero cómo trata el color, el iPhone es muchísimo mejor. Entonces yo finalmente esta última generación de iPhone decidí por primera vez comprar uno de gama alta, el último, como una herramienta de trabajo más. O sea, ya no compré como teléfono, ya compré como parte del equipo que necesita Bicubic para trabajar. Porque también nos hemos visto obligados a hacer más historias en el Instagram y a veces, uno a veces cuando hace el reconocimiento de la obra, cuando a veces con el arquitecto, a veces también vas un poco con el teléfono, a veces probando ya ciertos ángulos, viendo a ver si esto funciona. Y después resulta que muchas veces, digamos, cómo sale esa foto del teléfono, el revelado, es increíble. Nosotros los fotógrafos profesionales tomamos en un formato que se llama RAW, que es un formato más bien crudo, donde los colores están como súper planos, no hay mucho contraste para que después vayas a la computadora y ahí vayas como mezclando los colores, poniéndole el contraste que quieras. Entonces, lo increíble que hacen los teléfonos es que casi que la foto sale súper bien desde la toma. Entonces, claro, a ratos digo, ¿en qué rato las cámaras deberían empezar a evolucionar también hacia la inteligencia artificial? Por ejemplo, te hacen a veces rangos dinámicos automáticos, HDR súper rápido y cada vez van mejorando y las panorámicas en ese segundo. Antes para hacer una panorámica hace 10 años, necesitábamos unos programas sofisticadísimos que se demoraba renderizando toda la noche. Si que querías hacer una panorámica, ahora vas con el celular y en un segundo te lo hace. Puede ser que no sea la mejor calidad, pero lo logra. Entonces bueno, yo sí siento que ahí va a haber un cambio. O sea, estamos entrando en una transición donde el celular cada vez más, yo no quiero saber ya el iPhone 15, el iPhone 20, donde tal vez cada vez más tomemos fotos con esto. Y de hecho el otro día nos pidieron hacer unos pequeños clips y unos pequeños videos, ¿no? O sea, como paralelo, o sea, como adicional de una obra y hicimos todo con el celular y quedó impecable. Y como solo se va a utilizar más en redes, no es que se va a utilizar en una pantalla 4K ni nada de eso, a ratos es más que suficiente. Claro que todo depende del nivel de exigencia y el nivel de calidad y de purismo que quieras llegar, ¿no? Pero a veces una de las cosas que a mí me preocupa es la inmediatez con la que estamos necesitando hoy en día tanta cantidad de imágenes, ¿no? Entonces como que se pierde, se diluye, ¿no? Entre esto de la velocidad o esta calidad, o esta fotografía tal vez más pensada, más pausada, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Que es como tener este expertise y que queden perfectas y que las líneas queden rectitas y que los colores y el contraste y que los puntos de vista sean los adecuados. Pero efectivamente va a ser va a haber un cambio de aquí a algunos años en la posibilidad de que haya estas herramientas, pero eso no significa que eso te soluciona todo, porque al final la foto y cómo comunicas esa fotografía y cómo narras en el caso de la arquitectura, cómo narras ese espacio, cómo va una foto después de otra, qué foto sí conjuga, cómo haces una paleta de colores. Todas esas cosas siempre va a estar en el fotógrafo y eso no se va a poder cambiar. Entonces, tal vez nos va a tocar ser mucho más creativos a los fotógrafos de ver cómo comunicamos, cómo contamos la historia completa, más que tal vez poder hacerla una sola foto, porque al final tú vas a un sitio y si vas a una obra con 10 fotógrafos diferentes, va a tener fotos diferentes, cada uno se va a mover, va a buscar o va a cambiar de lente. Entonces bueno, antes, ¿no? Hace 20 años no había casi opciones, o sea, porque realmente necesitabas un buen angular, ahora ya los celulares hasta tienen un buen angular. O sea, hasta hace poco, cuando yo iba a una obra, el arquitecto jamás se acercaba ni de cerca con su celular a una foto. Y ahora con los últimos es como si se pone atrás mío en el mismo sitio, ya tiene hasta 3 lentes en algunos casos, entonces ya tiene más, va teniendo muchísima más versatilidad. Que antes necesitabas unos lentes muy, muy caros, muy sofisticados. Todavía hay cosas como el equipo de los lentes descentrables,
que son específicos de arquitectura que te permiten justamente corregir un poco las paralelas y un poco desplazarte hacia los lados o hacia arriba para que no tengas tanto piso, para tener más cielo. Eso todavía, por ejemplo, el celular no está ni de cerca todavía. Pero bueno, quién sabe de aquí a 5 años, 10 años les adaptas, no sé. Claro, de seguro, porque como dices, ya hay 3 lentes, ¿no? Celulares con 3 lentes. Pero bueno, y algo que dijiste ahorita me parece súper importante, porque el otro día, en una de las charlas, Andrés Santa Fe nos contaba, él tiene un Instagram con un montón de seguidores, nos contaba que supuestamente la gente ve 3 segundos una imagen y pasa. Entonces, claro, es lo que tú dices ahorita, ¿no es cierto? La calidad para tal vez que tú veas 1 segundo o 2, 3 segundos y sigas pasando entre tanto contenido que hay, pues obviamente un celular, un smartphone de seguro te da una buena calidad para ese engagement, digamos, que se habla en redes, ¿no? Pero obviamente toda la parte, yo creo que de alguna manera capaz que las cámaras, si siguen evolucionando, también van a poder dar el salto, ¿no? No sé, o qué sé yo. ¿Sabes qué? El tema, verás, para mí pasa por varios lados. O sea, el tema de la creatividad del fotógrafo y esto que dices de la conceptualización, de que la foto se hace en la cabeza, eso no va a cambiar nunca. O sea, no se hacen buenas fotos de arquitectura gratis, o sea, o solo disparando. O sea, tienes que buscar el encuadre, tienes que pensar la composición. O sea, hay millón de decisiones, de micro decisiones que haces en un segundo de dónde pones, si más arriba, si más abajo, si más cerca, en el caso de las cámaras o ahora del celular, si te acercas, si con zoom, si más angular. Y a veces puede ser que si quieres una foto simétrica, es cuestión a veces de moverse 10 centímetros para que quede exactamente en la mitad y en el eje. O sea, hay millón de decisiones. Y en nuestro caso, que nosotros venimos de la fotografía, no tanto de la arquitectura, para nosotros lo más importante es la luz. Entonces, no te puedes olvidar de la luz. Entonces, esta capacidad de ver, de esperar, de buscar la luz precisa, es algo que es inherente al fotógrafo. O sea, que por más que eso no lo va a hacer solo una cámara. Entonces, la cámara es una herramienta. Entonces, estamos hablando de que esta herramienta facilita. Antes, claro, yo estudié 3 años de fotografía, aprendí a utilizar cámaras de placa. Es una cosa complicadísima. O sea, complicadísima. Yo ahorita estoy seguro que la gran mayoría de los fotógrafos de hoy en día, no sé si tendría que seguir un curso otra vez como para coger una cámara de placas y poder utilizarlo. Entonces, claro, ahora coges un celular y mi hijo de 8 años puede usarlo y puede llegar a ser. Pero claro, la clave está en qué fotografiar, cómo hacer esa búsqueda y también qué estás buscando en la fotografía, porque ahorita también el problema es que hay tanta cantidad de imágenes y es tan fácil tomar fotos y puedes tomar miles de fotos, pero el tema es, lograste hacer una foto que te impacte, que te conmueva, realmente te explique, en el caso, por ejemplo, de la arquitectura, o puedes lograr hacer una secuencia de fotos que realmente te cuente una historia o te cuente el proyecto, o sea, va un poco más allá de eso. Entonces, eso siempre va a estar ahí. Claro, obviamente, como tú dices, ¿no? Hay que contar una historia detrás y eso no solo es como tomar una foto y se acabó. Y por ejemplo, si pudiera resumir o darnos un consejo para tomar una buena foto de una obra, o sea, digamos, 3 cosas que deberíamos tomar en cuenta antes de tomar una foto. Obviamente para aficionados, con un celular, por ejemplo. Verás, yo creo que otra de las cosas que ha cambiado bastante es que, sobre todo las nuevas generaciones, en general, estamos muchísimo más acostumbrados a ver más imágenes y a ver más, en el caso de la arquitectura, creo que la cantidad de información a la que estamos ahorita expuestos, ¿no? No digo que sea bueno, porque el rato que también tienes demasiada información es un poco como lo de Internet o como lo del Google, que sí, el Internet es como que siempre nos dijeron, tienes toda una enciclopedia, tienes todo el mundo a tus pies, pero te pones al frente del navegador y es por dónde comienzo, qué busco, no sabes. Y yo siento un poco que con la fotografía y con la arquitectura nos está pasando un poco eso. O sea, tú entras al Instagram y es eso, ¿no? Ves y ves y ves
y no te paras, no hay una reflexión, a veces no hay una lectura más crítica también de la fotografía. O sea, eso también nos está llevando a que haya como muchísima más, creo que bastante más superficialidad en cómo adquirimos esos contenidos, ¿no? Entonces, claro, son unos contenidos que son mucho más digeribles y más fáciles de absorber, porque ver una foto es súper sencillo y puede ser incluso muy placentero, ¿no? Entonces, pero realmente nos estamos cuestionando esa foto de dónde es, cómo se hizo, quién la hizo, en qué circunstancias. ¿Realmente el proyecto será así o es puro artilugio del fotógrafo? O sea, hay un millón de cosas que están por detrás que uno debe, digo, incluso en la arquitectura debería un poco uno cuestionarse un poco más. Tal vez estás viendo solo una fachada y la otra fachada es una pendejada, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Pasa esas cosas, ¿no es cierto? O viste la obra y las fotos cuando la obra estaba nueva y tal vez esa obra después de 5 años se cae a pedazos y tal. Entonces hay que también tener un entendimiento de qué es lo que uno está viendo como arquitecto de la arquitectura. Esto no significa que eso esté mal, pero ahí también uno como consumidor también está la responsabilidad de saber qué estás consumiendo y de tratar de ser más crítico. Entonces, bueno, respecto un poco a los tips y a los consejos. Lo que iba es que sí siento que las nuevas generaciones en general también están mucho más habituadas a tener estos estímulos visuales. O sea, puede ser que sea mucho más empírico, ¿no? Puede ser que ya también viene mucho más en su ADN, pero sí siento que muchas veces tienen como muchos más, o sea, un arquitecto hoy en día ha visto tantas imágenes que digamos, sí va teniendo como unas ideas más claras de por dónde pueden ir o de cómo son unas fotografías de arquitectura. Entonces yo creo que en ese sentido he visto en los talleres que he dado, por ejemplo, la gente que hace con celular, vamos con lo del celular en específico, que hay como muy buenas intenciones, pero fallas muy chiquitas que son muy fáciles de corregir. Entonces, la primera es que nosotros en la fotografía de arquitectura, en general, en la gran mayoría de fotos, siempre tratamos de poner las verticales paralelas. Entonces, para poner las verticales, o sea, para que una columna esté justamente en un ángulo de 90 grados con el piso, lo que necesita es que la cámara esté completamente perpendicular justamente al plano de la columna, o sea, que esté completamente plano. Si tú ya le inclinas para abajo, para un lado, todas las columnas empiezan a quedar chuecas. Entonces, una cosa que yo recomendaría es tomarse 2 segundos antes de hacer el clic, 2 segundos, no más, de hacer una mini reflexión de lo que estás viendo y de cómo puedes acomodar mejor el encuadre para que justamente esté más rectita la cámara, para si justo estás queriendo, no sé, hacer un corredor, por decir algo, y quieres justamente que se vea la simetría del corredor, ¿cómo? A ver, realmente estoy en la mitad del corredor, porque a veces piensas que estás en la mitad, pero si tomas esa pequeña pausa de decir, a ver, sí estoy en la mitad, no, me muevo un poquito más. Esa es la una. La otra, yo creo que es explorar. O sea, yo creo que uno puede, o sea, parte de hacer buenas fotografías es también buscar puntos de vista. Entonces, si tú puedes llegar a un sitio, wow, y llegas solo a la entrada y solo ves y dices, aquí está, y ya, pum, y ya me olvidé, sí, vas a tener esa, pero seguramente si te das el tiempo de explorar, de ver, y a veces de subir, de irte más lejos, al frente lo que sea, probar las alturas, ¿no? La cámara más alta, más baja, o sea, eso también te va a dar más posibilidades también de encontrar nuevas posibilidades, nuevas composiciones. Y de ahí, digamos, el otro tip que yo daría es a veces tratar de ser consciente de la luz. Porque yo siento que este trabajo de la fotografía de arquitectura es un poco el juego de la luz en la arquitectura. Entonces, muchas veces es cuestión de esperar un poquito, de tratar de calcular. O sea, aunque tú no creas, nuestro trabajo es de muchísima planificación. O sea,
uno va aprendiendo con el tiempo, pero hay muchísima planificación de medio, de dónde van a ser los puntos de vista, de cuáles son los mejores ángulos, pero también de dónde va a estar la mejor luz. Y a veces, no las típicas fotos, por ejemplo, que son las fotos crepusculares, la hora mágica, que es este azul del final del día, pero que ya se prenden las luces. Aquí en el Ecuador eso dura 10 minutos. Entonces, tienes muy poquito tiempo para hacer esas fotos. Entonces, tienes que tener súper claro a ver cuál es la foto que voy a hacer o cuáles son las 2 o 3 fotos que voy a hacer a esta hora y tratar de esperar al momento preciso, porque si ya se te pasó, ya quedó muy oscuro. Entonces también hay un tema de... Yo siempre he dicho que la fotografía de arquitectura es prima hermana de la fotografía de paisaje. Y de hecho a mí me gusta mucho la fotografía de paisaje. ¿Por qué? Porque la fotografía, a la final casi siempre estás tomando el objeto principal, no digo que no pueda haber, son objetos inanimados, son objetos que no se mueven. Y lo que buscas es más bien la luz que le hace resaltar ese objeto o que te permite mostrar diferentes facetas de ese objeto. Entonces claro, en ese sentido yo siento que son como parecidas y son más bien actividades que demandan más bien muchísima paciencia y muchísima precisión. Entonces, yo sí he visto mucha gente que dice que le gusta la fotografía, le gusta la arquitectura, pero son súper impacientes, son muy acelerados. Y eso, ahí, si el que no va a poder cambiar eso, también búscate hacer otro tipo de fotos. Documental, fotoperiodismo, no sé. Y Sebastián, ¿qué hora es esa que nos decías que es perfecta? Antes que anochezca. Sí, esa es la hora, la famosa hora azul que le llaman en la fotografía. Entonces, es justamente cuando el sol ya se ha ocultado en el horizonte, pero todavía, el sol todavía está iluminando el cielo. Entonces, empieza a hacerse un azul muy profundo, un azul a veces como un añil. Y, y entonces ya baja la luminosidad general del ambiente, ¿no? Pero ya puedes prender las luces de las casas, de los interiores de las casas. Entonces, ya, porque en el día, con el sol del día, tú prendes una luz de una casa y no se ve. O sea, da igual, ¿no? Entonces, es un momento en el que se fusionan un poco, se equilibra la luz ambiente con la luz del interior. Y aquí en Ecuador, generalmente está entre, yo diría, entre 6:20 y 6:50 de la tarde, dependiendo un poco justamente de los solsticios y de los equinoccios. Ahorita, por ejemplo, que es verano, es un poquito más tarde, es como 6:45 por ahí. Eh, pero claro, en otras latitudes, y como yo siempre digo a mis amigos fotógrafos, a veces europeos, españoles, que por ejemplo toman fotos en verano, a veces tienen ese crepúsculo por horas. A veces ese final de tarde puede durar hasta un par de horas. Entonces, claro, así también yo les digo qué facilito tomar esas fotos. No pueden hasta hacerse una pausa. Aquí no, aquí es así rapidísimo. Y ese mismo efecto también pasa en el amanecer. Entonces, aquí también en el Ecuador más o menos entre 5:30 y 10 para las 6 de la mañana también pasa. Y por ejemplo, ¿qué horas te gusta o depende del encargo toman las fotografías? Tal vez siempre es a esa hora, en la tarde, en la mañana, o depende de lo ¿Sabes que que ¿Sabes que como todo en la vida, uno va cambiando de gustos, va evolucionando y hay como épocas, ¿no? Eso no significa que me guste más o menos, pero eh, al principio me gustaba muchísimo cuando logré descubrir el truquito de hacer estas fotos, ¿no? A la hora crepuscular. Claro, me encantaban, a los arquitectos les encanta, siguen siendo un poco las fotos wow, las fotos medias como más mediáticas, por decirlo así. Eh, y me gustaba muchísimo, pero ahora cada vez me he ido alejando. O sea, sigo haciendo porque ya el encargo necesita o el cliente lo solicita, pero, pero a mí me gusta más la luz natural. O sea, y cuando hay entradas de sol fuerte, a mí sí me gusta el sol fuerte, sobre todo cuando son proyectos que tienen muchísimos volúmenes o entradas de luz y se generan sombras. Entonces se van, donde se empiezan a jugar. Me encanta cuando se logran incluso abstracciones entre juegos de luz y sombras. Entonces, para eso necesitas generalmente una luz dura.
Pero depende muchísimo del proyecto. Yo, por ejemplo, también a veces a los alumnos les digo, había como un poco el mito de que solo, tanto en el paisaje como en la fotografía y arquitectura, solo había que tomar como en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde, porque la luz es más rasante, genera más sombras, a veces más cálida. Pero todo depende del proyecto, porque tú puedes tener unos lucernarios, puedes tener unas claraboyas, puedes tener, no sé, unas pérgolas que al mediodía entra la luz perfecta y te genera sombras. Entonces, ya depende un poco del proyecto. Y lo mismo pasa un poco con las fachadas, incluso de un mismo proyecto, que nosotros calculamos muchísimo para tratar de entonces estar en la mañana para tomar las fachadas que dan hacia una orientación y a veces en la tarde la fachada de atrás y etcétera. Pero claro, pero es todo un tema de ir buscando la luz. Puede ser que también haya, incluso el cielo, si el cielo está con nubes, te hace un reflejo distinto. Puede ser que haya, que el sol ese ratito se tapó, pero igual todo el cielo está en azul y es azul y entonces genera otro tipo de reflejos, otro tipo de sombras. Entonces, bueno, ahí sí que depende un poco del proyecto y la luz que... Y hay veces que tampoco puedes controlar la luz y el clima. Es uno de los grandes problemas que tenemos los fotógrafos de arquitectura yo digo, para que esta profesión de pronto incluso pueda llegar a ser hasta más rentable, porque no es que tenemos todos los días hábiles del año. O sea, si te llueve, es muy difícil. No es que no se pueda hacer, pero va a ser mucho más difícil hacer una fotografía que quede tal vez espectacular y que en medio de una tormenta. Que las hay y que las hemos hecho con paraguas y todo. A veces, como sea, toca ingeniarse. A veces estas atmósferas también ayudan a veces a contar algo distinto, ¿no? Sí, seguro. Y aparte aquí en Quito ese clima a veces lo tenemos algunos meses del año, así que de seguro les tocó hacer en algunos días así, ¿no? Y aparte de fotografiar arquitectura, ¿fotografías algo más tal vez como hobby o ya solo te enfocaste, digamos, en la arquitectura y ahora es tu trabajo y solo estás dedicado a eso? Otra cosa antes de pasarme este tema, ya que hablaste de Quito, otro de los tips es que hay que volverse casi que un meteorólogo para ser buen fotógrafo de arquitectura. Entonces en Quito es súper difícil, porque con lo que cambia, pero al mismo tiempo es una ciudad que te da un montón de oportunidades, porque va cambiando tanto el clima y puede cambiar tanto en la tarde, en la mañana, pero sí te toca estar como súper pilas y súper pendiente de qué va a pasar en el clima, ¿no? Y tratar en lo posible de anticiparte. Respecto a otras fotos, como te decía, a mí me gusta mucho el paisaje. Me encanta a mí viajar, me encanta un poco la aventura, la naturaleza, entonces disfruto mucho yendo a hacer fotos de paisaje. Cada vez lo hago menos, lo cual me da un poco de pena, pero justo ahora quiero un poco retomar. Eh, y, y bueno, ahorita también estamos un poco de arquitectura mismo, un poco también aprendiendo un poco de video, ¿no? Que es algo como que cada vez ya es parte de, o sea, es como es otra forma de comunicación, pero que también se ha vuelto tan accesible, que también o sea, lo mismo, pero claro, está como un lenguaje distinto que también hay que aprender. Eh, y bueno, en algún momento yo sí llegué a hacer algunas obras más personales, unas exposiciones personales, algunas relacionadas más con arquitectura, que también últimamente no he tenido mucho tiempo, que me encantaría volver a retomar, ¿no? Como tratar de tener como un discurso más personal, más artístico. Entonces eso. Andrés también le gusta el paisaje, pero también, por ejemplo, a él le gusta bastante la fotografía de producto. O sea, justo así como igual, así muy técnica, con mucha precisión. Eh, entonces eso. Y justo te iba a preguntar si han combinado la fotografía con algún otro medio eh, visual o auditivo para sus ¿Sabes trabajos. qué? ¿Sabes qué? Te voy a ser sincero, en mi caso específico le tenía un poquito de reticencia al video, es como, siempre ha sido como una posición de, somos fotógrafos, ya sea fotografía, eso es lo que dominamos, ese es nuestro lenguaje, pero,
Pero bueno, y más aún hoy en día con todo lo de la pandemia y con seguramente todas las crisis que van a haber, es como que sentimos que no tenemos solo que limitarnos a eso, ¿no? Porque sí tienes un montón de otras posibilidades. Entonces sí hemos hecho algunos videos, ¿no? Algunos más comerciales, algunos un poquito más personales, algunos un poquito más, incluso que quedan casi que en la categoría de clips, de clipsitos, ¿no? Que es casi que es más esta imagen en movimiento. Entonces, sí creo que ahora vamos a empezar a explorar más y explotar más ese medio. Justamente eso, en este caso, por ejemplo, lo de los celulares nos ha servido como para tener esta herramienta muy versátil que a veces te da también estas posibilidades un poquito más creativas o, ¿no? Que a veces cuando estás con todos los equipos, todas las cámaras, todos los lentes, a veces estás como, no sé, como que a veces te limitas un poco. A veces la fotografía, yo siento que cuando nosotros vivimos de esto, o sea, vivimos el día a día, nuestras familias viven de nuestra fotografía, es como, tú tienes como las fotos importantes que hacer, tienes a veces un tiempo determinado, es como que te enfocas en eso y a veces vas perdiendo un poquito como la frescura de poder explorar más, de arriesgarte más, de hacer cosas un poquito más experimentales. Entonces ahora andábamos sintiendo como esta necesidad de ver si retomábamos un poco más esta, ¿no? Que pueden ser estos proyectos más personales o en las mismas obras. Eso nos ha permitido a veces cuando vamos los dos juntos, Andrés y yo, es como, a veces nos podemos dar a veces esas pequeñas libertades. A ver, tú te vas a centrar más con este, vas a estar con este lente, ¿sabes qué? Yo me voy a buscar un poco más de detalles o más fotos un poquito diferentes. Esa también ha sido una de las cosas buenas también de Bicubic, de ser dos, ¿no? No es que siempre vamos los dos juntos, eh, pero claro, en proyectos a veces grandes y más importantes, ¿no? Incluso esta hora crepuscular, a veces, oye, tú andas a la fachada de adelante, yo voy a la fachada de atrás, o yo me quedo en el interior de la casa haciendo estas fotos. Entonces, bueno, eso nos permite también como abarcar un poquito más el tiempo, ¿no? Sebastián, ¿hacen o han hecho exposiciones o su trabajo solo se muestra en la web y en revistas y en Instagram? Como te decía, yo sí he hecho algunas exposiciones personales, pero como Bicubic hicimos una exposición hace 2 años, ¿no? Hace 2 años, sobre la modernidad. Hicimos un pequeño ensayo sobre la Universidad Central y lo interesante de ese proyecto es que invitamos a otros fotógrafos latinoamericanos de arquitectura a que también presenten unos ensayos. Eso fue como parte de las actividades paralelas de la Bienal anterior de Quito y eso se mostró en el Museo de Arquitectura, ahí en la Junín. Y lo bonito de eso, más allá, digamos, de la obra que después se expuso en México, también en Cuenca, tenía planes de irse a Bogotá, pero bueno, ahorita justo cayó la pandemia. Pero lo bonito es que eso nos unió bastante a muchos fotógrafos de arquitectura, que pudimos un poco como entablar relación, conversar, intercambiar experiencias. Hace poco, ahora en la cuarentena, hicimos un programa que se llamaba Enfoques, que invitamos a 24 invitados a hablar sobre temas relacionados justo con arquitectura, con fotografía. Y, y bueno, y ahí como que se ha seguido haciendo más nexos y viendo a ver qué otros proyectos se pueden hacer. Entonces esperamos que algún rato también podamos hacer alguna otra exposición con algún otro proyecto. Y Sebastián, no sé, capaz obviamente me equivoco, pero ¿hay estilos en la fotografía? ¿O cómo puedes definir, digamos, el trabajo de Bicubic? ¿Sabes qué? Por supuesto que sí, por supuesto que hay estilos y eso es un poco lo interesante y lo que hay que, digamos, y hacia allá debería ir la búsqueda de todo fotógrafo. Yo creo que esa búsqueda es permanente, ¿no? Puedes tener momentos de estancamiento o momentos también tal vez incluso hasta de conformismo, pero, pero creo que siempre tienes que tratar de encontrar un estilo. ¿Sabes que cuando nos unimos con Andrés, una de las cosas que nos cuestionamos mucho era, bueno, ¿y cuál es nuestro estilo? Y al ser dos y al tratar de tener como una, digamos, como una estética o como una forma de ver la arquitectura como empresa, incluso nos tocó casi que escribir
y tratar de un poco de sintetizar y hacer como un esquema de qué es lo que tratábamos. Entonces, una de las cosas como interesantes que descubrimos es que nuestra mirada viene desde la fotografía. O sea, somos fotógrafos que hacemos fotografía de arquitectura. Y yo siento que la gran mayoría, no todos, de los fotógrafos de arquitectura más bien son arquitectos que hacen fotografía de arquitectura. Entonces, en ese sentido sí creo que hay como una relación especial con el punto de vista, ¿no? Y con la luz. Y una de las cosas que creo que hemos ido trabajando muchísimo es como de ser muy rigurosos, o sea, de ser muy rigurosos en que las fotos estén bien equilibradas, estén bien corregidas, incluso si es necesaria una postproducción, que la postproducción también hemos avanzado muchísimo en la postproducción. O sea, ahora tenemos igual un compañero que trabaja con nosotros, que él se encarga de la postproducción. Entonces, que antes, o sea, hace 8 o 10 años era como lo básico, pero ahora sí hacemos cositas un poquito más complejas. En el sentido de que yo hablo, sobre todo de postproducción, de quitar cosas que son estorbos visuales, cosas que distraen un poco a la vista y que te distraen un poco de la arquitectura o de lo que quieras mostrar, no necesariamente de cambiar la arquitectura, ni mucho menos, ¿no? Entonces también todo el tiempo estamos investigando temas de revelado, de cómo, de que la foto final esté como en su punto perfecto, y también incluso temas de color, hemos tratado como, más bien estábamos antes como en unos, como teníamos una tendencia a hacer justo más estas fotos crepusculares y tal vez un poquito más saturadas y con los colores un poco más vivos, y ahora como que le hemos ido bajando un poquito el volumen a que más sea la arquitectura también la que se vea, que sea más la composición, que sea más un poco la luz, ¿no? Y bueno, y eso es un poco lo que te puedo decir de lo que nosotros hacemos como B-Cubi. Por ejemplo, nosotros tenemos una forma de ver la arquitectura, como de la arquitectura un poco más pura, ¿no? No nos gusta tanto, por ejemplo, utilizar figura humana, que a veces lo hacemos, que a veces por escala, a veces por composición, pero o nos gusta cuando es completamente espontáneo. Entonces, pero por lo general nuestro estilo generalmente es mucho más limpio, más arquitectónico, más compositivo, ¿no? Más un poco de composición, más de las formas. Chévere, Sebas. Te voy a pasar una pregunta que te han dejado. Alba Sarmiento. Felicitaciones, gracias por compartir. ¿Qué consejo nos darías a quienes queremos empezar en la fotografía para que sea rentable? ¿Y qué programas utilizan para la postproducción? Saludos. Yeah. A ver, un poco complicada la pregunta respecto a lo rentable. A ver, yo siempre he dicho que uno puede hacer lo que uno quiera y que es cuestión de proponerse y tratar de hacer lo mejor posible. Entonces, y yo soy como súper orgulloso, y siempre lo he dicho, de que yo desde hace, no sé, 15 años vivo exclusivamente la fotografía, mi familia ha vivido la fotografía, mis hijos han estudiado de la fotografía, o sea, y es posible, y ha sido una profesión que me ha permitido viajar, me ha permitido conocer un montón de lugares, incluso dentro de la arquitectura como tal, casi hablando casi como arquitecto, he sido muy privilegiado de ver muchísima arquitectura en su sitio y en vivo y en directo, que no todo el mundo tiene chances, ni los profesores, ni los estudiantes de arquitectura. Entonces, he tenido esa posibilidad de ver muchísima arquitectura de todos los tipos, buena, mala, bien construida, mal construida. Entonces, eso también ha sido como una cosa bien bonita de esta profesión, ¿no? Y también los viajes y todo eso. Siento que todo esto que estamos hablando del celular, de que ahora hay las redes, el Instagram, el Facebook, y que todo ha hecho que mucha gente quiera lanzarse, y ahora
Si yo te digo que hace 20 años era prácticamente el único especializado, ahora hay varios. Y, por ejemplo, ahora unos amigos mexicanos me decían, bueno, ahora hemos hecho un grupo de WhatsApp en el que estamos, creo que como 100 fotógrafos de arquitectura solo en el grupo de WhatsApp. Entonces, claro, una cosa que va creciendo, ¿no? Pero es muy difícil, es súper difícil realmente mantenerse. Entonces, mi consejo, lo que digo es, la arquitectura, la fotografía de arquitectura es como cualquier profesión, es como ser médico. O sea, y después es como que te especializas en el caso de la arquitectura, como que te haces pediatra. Entonces, donde tienes que aprender muchísimo y uno de mis consejos principales es que si ese va a ser tu sustento de trabajo, porque yo creo que mucha gente lo hace como, voy a explorar, qué linda la fotografía de arquitectura, lo ve como hobby. Hay gente que lo hace muy bien, ¿no es cierto? Pero después no se sostiene, no se mantiene, es el de cobrar bien. O sea, yo pienso que como todos, cuando uno comienza, uno puede hacer portafolio, puede hacer cosas gratis y todo, pero si realmente ya estás pensando que ese va a ser tu sustento, tienes también que valorar tu trabajo y tienes que cobrar bien. Entonces yo siento que una de las cosas que está pasando, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, es que los precios han empezado un poco a bajar. Claro, después comparas, ¿no? y te das cuenta, ¿no? Un poco de la diferencia. Pero claro, es como todo eso empieza también a veces un poco como a mermar el mercado y es como que los precios se van a... Entonces, hace muchos años, cuando se hacía la fotografía de cámara de placas y había solo personas súper especializadas que hacían eso y que hacer una foto de placas era muy costoso, o sea, ya de por sí era muy costoso y necesitabas, y cada lente te costaba $5,000 y cosas así, entonces andabas con un equipo muy, muy caro. Claro, se cobraba muchísimo por hacer fotos de fotografía de arquitectura. Y claro, hoy en día, claro, que la gente puede decir, bueno, pero si hago con el celular, ¿por qué va a ser tan costoso? Pero claro, lo que no te das cuenta es que detrás de un buen fotógrafo y alguien que se dedica a 100% a eso, es que hay estudios, hay muchísima inversión, hay experiencia. eh, los equipos profesionales también cuestan muchísimo más, los lentes descentrales también cuestan muchísimo más. Entonces también un poco considerar eso, ¿no? Y yo lo que digo es, si realmente te interesa y quieres dedicarte a eso, tómatelo en serio. O sea, puedes tomártelo como un hobby, ¿no es cierto? Pero si va a ser tu profesión, tómatelo como una profesión. Entonces, estudia, trabaja. Y de ahí respecto a los programas, nosotros estamos en el entorno Adobe por el momento, entonces utilizamos Lightroom, Photoshop, Lightroom como para hacer la selección rápida y editar y revelar rápidamente las fotos, y el Photoshop más para hacer ya el retoque de pixel. A pesar de que hemos estado un poco tanteando un nuevo programa que se llama Capture One, que también es un programa muy bueno, que es una mezcla como parecido un poco al Lightroom y que trabaja muy bien con el color. Jairo Albán, ¿qué cámara recomendarías y cuál ha sido la más cara que te has comprado? Una vez más, todo depende de tu presupuesto y de tus intenciones. Yo creo que a veces mucha gente se compra cámaras que son muy caras y no son versátiles. O sea, yo te voy a decir un poco, a nosotros, a mí y a Andrés, nos gusta el tema tecnológico. O sea, sí nos gusta, o sea, y estamos pendientes y cada vez que podemos, ¿no? Cuando se puede, tratamos de actualizar cámaras, equipos, pero hay muchísimas cosas en consideración, ¿no? Primero, el dinero. Entonces, ahora sí tienes cámaras que pueden ser muy accesibles. Segundo, el tema de la calidad, o sea, ¿qué tanta calidad necesitas? El tema no solo es la cámara, sino que es la cámara con la combinación de los lentes. Entonces, de nada te sirve tener no sé, es como, no sé, tener un Mercedes-Benz y ponerle diésel de combustible. O sea, lo mismo te puede pasar en las cámaras. Tú puedes tener una cámara de $5,000 muy buena y con un sensor espectacular, pero le puedes poner un lente de $100 que es malísimo y entonces la foto igual no va a tener buena nitidez, no va a tener contraste, etc. Entonces, una es que las cámaras tienen que ir acorde a su nivel
a su nivel de lentes. Entonces esa es una cosa. Y hay otra cosa, es un poco el tema de la versatilidad. Entonces, por ejemplo, el celular se ha vuelto un objeto muy versátil porque generalmente lo tienes en el bolsillo, lo tienes todo el tiempo, lo sacas. Entonces, yo, por ejemplo, cada día utilizo muchísimo más el celular de lo que utilizaba hace algunos años. Todo lo que es prácticamente fotos familiares hago con celular. O sea, el cumpleaños, no sé, si me voy de paseo. Muchas veces, a veces cuando a mí me pasa que yo sí me gusta salir bastante de paseo, así a sitios de naturaleza, y cada vez más dejo la cámara grande al propósito, para ir ligero, para también descansar, o sea, porque también uno a veces necesita descansar si vivimos 24 horas con la cámara también todos los días haciendo trabajo de fotografía, a veces también es como, ya, saber que no llevaste cámara, que no tienes que estar preocupado de que te roben, de que cargues, de que es un bulto más, o sea, que a veces pasa, o sea, eso es una realidad. Entonces, y en ese sentido, a veces, hace poco hice un par de paseos con mis hijos, dije, no voy a llevar la cámara y con el celular, hice unas bonitas fotos de registro que me quedan para el Facebook, ya, mi objetivo es para el Facebook, suficiente. Ya cuando vaya a hacer fotos de montañas y realmente vaya con mis amigos y tenga el tiempo y tenga eso, llevaré la cámara. Y nosotros trabajamos con Canon. Andrés tiene una Mark IV, una 5D Mark IV, y yo tengo una 5DS, que son cámaras de lentes intercambiables de la gama alta de la gama alta de Canon. Sobre todo nos hemos mantenido en Canon porque Canon tiene una línea de lentes descentrables que son como especializados para arquitectura. Sobre todo hay un 17 y un 24, que son unos lentes muy costosos, pero muy buenos con lo que se hace. Y en los últimos años también tenemos una cámara, tenemos unas Fuji que son mirrorless, que son más chiquitas, que a veces justo las utilizo a veces para los viajes o a veces las hemos utilizado para proyectos más personales de arquitectura, donde toca estar más en la calle y también incluso como para a veces también incluso hasta para no ser tan aparatoso y no llamar la atención de ladrones, o sea, entonces hay un millón de consideraciones de que es más cómodo, hay gente que se compra la cámara con los 4 lentes y después no le entra ni en la mochila y después no sabe qué utilizar y después va y en realidad ya había traído el otro lente. Entonces, todo depende un poco de una combinación de para qué vas a utilizar, de versatilidad, de tu presupuesto, ¿no? Entonces, hoy en día también hay una pequeña revolución en las cámaras, que son estas cámaras mirrorless, que son de lentes intercambiables, pero ya no tienes el pentaprisma por donde ves con el espejo, donde ves directamente del visor por lo que está viendo lentes, sino que ya todo ves por pantalla. Entonces las cámaras son un poquito más compactas, tienen súper buena calidad, y entonces se han vuelto como unas cámaras que tienen una calidad profesional, pero más compactitas, ¿no? Carlos Valareso, gracias Carlos por estar conectados, un saludo. Buena charla. ¿Podrías, porfa, recomendar tus fotógrafos favoritos o fotógrafos que sigas? A ver, justo hace poco en el programa un poco de enfoques, algún rato salió esa pregunta. Entonces, hay un fotógrafo que es uno de mis favoritos y que lo dije ese día, que es un japonés, se llama Hiroshi Sugimoto. Pero él hace un trabajo más personal. Ha hecho algunas cositas relacionadas con arquitectura, pero más bien ha sido un trabajo más artístico. Es un fotógrafo que me gusta muchísimo. Y de ahí un poco de los fotógrafos de arquitectura, por ejemplo, de los más actuales. Ahora hemos tenido con esto de los programas, ha habido como una linda posibilidad de estar como muy cercanos y de conocer un poco la obra. Y, por ejemplo, hay 2 fotógrafos mexicanos que son muy amigos, que yo les admiro muchísimo, que es Onis Luque y Rafael Gamo, que además tienen como estilos distintos, que me gusta mucho su obra. En el caso de Onis también está desarrollando una obra más personal que me parece súper interesante.
Y eso por darte hacía un poco algunas cositas que se me vienen a la mente. ¿Dónde está? Isabel Delgado, ¿qué opinas de la Sony? Podemos tener un programa entero porque yo me compré una Sony. Y algún rato estoy con la idea de ver si algún rato ponemos un blog en Bicubic más justo de cosas de fotografía, de estos temas así, más hasta tecnológico. A ver, la Sony es una excelente cámara y es la cámara que más, la marca que más ha evolucionado en tema de fotografía en los últimos años. Entonces tiene unos sensores muy buenos, pero tiene algunas cositas que a nosotros no nos gustó, o a mí particularmente no me gustó. Hace unos 2 años, justo decidí que era el momento de cambiarme a la mirrorless, justo una mirrorless Sony, que tiene un sensor de muchísima calidad, pensando en que, bueno, iba a mejorar la calidad, iba a tener un poquito más de resolución y que iba incluso a aligerar un poco mi peso actual, ¿no? Porque también ya la espaldita empieza a doler. Y resultó que fue una cámara de $3,500, no era una cámara barata, o sea, era un salto, pero no me adapté porque no solo es el sensor, ¿no? A veces no solo es la calidad que tiene el sensor, sino en este caso para mí fue un tema de la ergonomía. Yo, por ejemplo, utilizo muchísimo el nivel, tienes como un nivel del horizonte, y por decirte algo, el de la Canon era un nivel súper preciso, como muy desarrollado. El de la Sony era un nivel que era como muy básico. Entonces, claro, para mí, para la fotografía de arquitectura, para lo que yo estaba acostumbrado, para el tipo de lentes, Sony no tiene los lentes descentrables, entonces había que ponerle un adaptador. Entonces, en mi experiencia específica, para un nivel profesional de fotografía de arquitectura, me costó y no me acostumbré. Eso no significa que hay grandes fotógrafos que ahora están trabajando con Sony. De hecho, nuestro amigo chileno, Cristóbal Palma, justo ahora sé que está con Sony. Jesús Granada en España, le he visto que ahora cada vez más está con Sony. Los llevan igual todo el arsenal de lentes Canon descentrables y le ponen los adaptadores. Pero bueno, ya también es un tema de cuestión de gusto. Y hasta cierto punto también no me gustaba, estaba ya como muy acostumbrado al color de Canon y no me gustó tanto el color de Fuji, sobre todo cómo lo interpretaba Adobe. No es que no puedas cambiar el color, pero digamos, el color de entrada no me gustaba mucho. Entonces, nada, pues uno también tiene sus temitas y sus... pero es una buena cámara y no deja de ser una herramienta. Entonces, es un poco indiferente también, ¿no? Todo depende para qué y para quién. O sea, yo fotografío, no sé, 3 veces a la semana, por lo menos. Entonces, claro, vivo de esto. Necesito también, incluso mi workflow también necesita que sea ágil. O sea, un montón de cosas. Santiago Guerrero, increíble charla, súper inspirador conocer gente que vive de lo que ama. Felicitaciones. Javier Alejandro, ¿cuánto dura una sesión y cuáles son los costos? Buena pregunta. A ver, depende muchísimo del proyecto. O sea, no es que hay una tarifa fija. O sea, no es lo mismo ir a tomar unas oficinas de 40 metros cuadrados que ir a, no sé, un complejo de edificios gubernamentales, no sé, por decirte, o estos hospitales que fui a fotografiar en el África, o algún rato que hice unas haciendas en Yucatán. Es como, no es comparable. Lo que sí, nosotros tratamos de hacer como una correlación hacemos paquetes por fotografías. O sea, dependiendo de la complejidad del proyecto y más o menos del tiempo que nos va a tomar, nosotros como que pedimos, no sé, tenemos paquetes desde 5 fotos hasta hemos hecho paquetes de 100 fotos.
Y hay obras que puede ser que no sean tan grandes, pero tienen millón de detalles o millón de posibilidades. Entonces, también un poco, dependiendo de la complejidad de la obra, también vas a necesitar dedicarle más días. Entonces, bueno, depende de los proyectos. A veces cobramos o por día de trabajo o a veces por estos paquetes de fotos, ¿no? Entonces, tratamos de hacer como esta correlación de días de trabajo, paquete de foto y complejidad de obra. Entonces, pues bueno, ahí hay como que varían un poco las tarifas. Freddy Bonilla, he estado en un par de cursos con Sebas y es especial aprender desde el punto de vista de la experiencia para mejorar el propio. Aparte que he adquirido parte de su equipo. Un abrazo, Sebas. Saludos a Freddy. Bueno, dan cursos entonces abiertos, ¿dónde podemos ver o cómo nos enteramos de eso? Sí, es que justo, sobre todo el año, no hemos, o sea, justo desde hace unos 2 años que algún rato nos propusieron hacer uno en el Colegio de Arquitectos y de ahí en algunas universidades como parte de formación continua y ya coincidió. Algún rato estuvimos pensando ver si hacíamos uno nosotros, organizábamos nosotros mismos este año, pero ya este año ya se volvió complejo, al menos hacerlo uno presencial, ¿no? Y sí, algún rato teníamos ganas de ver si hacíamos algo más online, pero también necesitas tiempo, o sea, necesitas mucho tiempo como para preparar algo bien y que funcione a nivel sobre todo online. Pero bueno, algún rato me imagino que retomaremos eso y bueno, ahí avisaremos. Pero no es que tengamos así algo así como muy estructurado de que tenemos todos los años en tal sitio, ¿no? Más bien han sido como en diferentes universidades del país que nos han pedido y bueno, se ha realizado el curso. Y Sebas, bueno, yo quiero preguntarte algo ya de... Yo estaba pensando, por ejemplo, a veces nosotros los arquitectos decimos que un render puede ocultar o disimular algunas cosas del diseño. ¿Crees que la fotografía hace lo mismo o puede hacer lo mismo? Totalmente. O sea, la fotografía, y eso hablábamos con otros colegas, la fotografía es una representación de la realidad, ¿no? No estás mostrando la realidad, o sea, eso hay que tenerla clarísimo. Entonces, puedes tener un acercamiento mucho más objetivo un acercamiento mucho más subjetivo de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces ahí también entran muchas variables, ¿no? De si puede ser un estilo más documentalista o si puede ser un estilo un poco más artístico o más abstracto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es una manera de ver esa realidad, una forma de ver que hay a través de ese fotógrafo y también incluso del arquitecto después de cómo quiera comunicar. Entonces, por supuesto que es factible que como de la manera que utilices y de la manera esa como estás viendo, ¿no? E incluso de la manera como edites la fotografía, puedas mostrar algo que se acerque o se aleje o disimules o directamente engañes, ¿no? O sea, ahí hay una elasticidad ética súper grande, ¿no? Y cuál es el punto. Entonces, por decirte algo, nosotros sí somos de los que borramos cables, no siempre, ¿no? A veces el cable puede ser parte del contexto, puede ser parte de, ¿no? Puede hasta ayudarte compositivamente o no estorba. Y hay otras veces que tienes realmente el fideo de cables en la mitad del edificio y no puedes ver el edificio y a veces un poco la intencionalidad es mostrar la arquitectura que hay ahí. ¿No? Tal vez en ese caso no era la intención mostrar el contexto, sino un poco las formas del edificio. Nosotros a veces nos tomamos esa libertad porque en ese caso específico, entonces todo depende un poco también en el contexto que quieras comunicar y que quieras mostrar, ¿no? Porque claro, tú podrías mandar unas fotos para una bienal en la que de pronto sí se vean, sí disimules muchísimas cosas y también es como que, ¿no? Hasta dónde es eso ético. Y eso pasa, te diría que en el 90% de la arquitectura que vemos. Que otra cosa es cuando uno está ahí y ve
Y, y claro, y hay veces que por decirte algo, también el arquitecto dice, bueno, no, la fachada atrás no me gustó, no, a eso ya le cambiaron, o el constructor hizo mal, y ya, y no la presenta, y no la ves, y nunca la vas a ver. Y vas a pensar que entonces, no sé, ese proyecto quedó perfecto y de pronto no es tan así. Sebastián, O, justo de toda la obra que has fotografiado, ¿cuál te ha parecido con ese ojo de fotógrafo la mejor? eh, a ver, O yo tengo, tal vez la más interesante de fotografiar. eh, verás, yo creo que muchos de los de edificios públicos, ¿no? En algunos casos de edificios públicos de otros países, eh, muchas veces tienen, a ver, yo dividiría en dos. Yo creo que hay proyectos que pueden llegar a ser muy fotogénicos, que pueden ser buenos, pero son muy fotogénicos. Y hay proyectos que pueden ser buenísimos, pero tal vez no son tan fotogénicos, ¿no? Entonces, haría un poco esa distinción. Uno de los proyectos que más he disfrutado en mi vida de fotografiar fueron unas haciendas en Yucatán, a las cuales se les hicieron unas intervenciones modernas, pero manteniendo justamente la parte histórica y las ruinas de esas haciendas que ya estaban medias destruidas, eh, que eran 5 haciendas. Entonces, digamos, desde el punto de vista estético, justo eran en medio de la selva, eh, no sé, había muchísimos espacios, digamos, fue un proyecto que me encantó y realmente disfruté mucho. Y, por ejemplo, de aquí, de Ecuador, un proyecto que le tengo muchísimo cariño, que justo es el que pusiste, has cogido el de para el anuncio de la charla, que es el de Surreal Estudio, que ganó la Bienal pasada, el Premio Nacional, que se llama Casas del Ciprés, que es de Carlos Espinosa. Eh, Ese fue un proyecto que me parece que es un proyecto que tiene todos los componentes, que es un buen proyecto, los materiales, justamente los juegos de luces, su funcionalidad, todo lo que representa, incluso el tema hasta del reciclaje de los ladrillos. Era un proyecto que me parecía desde el punto de vista personal, como, digamos, un buen proyecto arquitectónico y también, además, con muchas posibilidades fotográficas y lo disfruté muchísimo. Ujú. Sebas, Emi Garcés, ¿en dónde podríamos ver más sobre su trabajo? Eh, bueno, ahora en las redes, ya que, bueno, tenemos nuestro Instagram, que es bicubic.foto, foto en inglés, Photo, ¿no? Bicubic, a veces es difícil de escribir, pero es B larga, después C y al final con K, Bicubic. Y también nuestra página web, sobre todo, que es bicubic.foto, www.bicubic.foto. Ahora ya hay la extensión .foto. Entonces ya no es .com, sino que es directamente .foto. Ah, ¿en serio? Wow, Sí. no tenía ni idea. Sebastián, gracias por tu tiempo. No sé si nos quieres decir algo más. Yo me he divertido un montón. Te agradezco por compartir este tiempo con nosotros y y habernos contado un poco de tu experiencia. No sé si nos quieres contar algo más o algo que se te quede por ahí, no sé. No, la única es que nosotros, por ejemplo, después de un poco de estos conversatorios que hicimos en la cuarentena, a través del Instagram, enfoques, que también están en el YouTube, por cierto, dicho sea de paso, igual en el YouTube, bicubic.foto, pueden buscar, ahí están grabados todos los programas, que hubo algunas reflexiones súper interesantes, algunas incluso que no son ni siquiera necesariamente solo de arquitectura, porque habían, por ejemplo, hay una charla que es sobre el libro, sobre el fotolibro, ¿no? Que ahí participó un editor de libros de fotografía y un diseñador de libros. Y hay otra charla, por ejemplo, que es súper interesante, que es del punto de vista desde los arquitectos, eh, que es importante para los arquitectos, de cómo ven la fotografía. Pero un poco lo que les quería contar es que estamos queriendo hacer
crear más espacios de reflexión sobre la fotografía de arquitectura y sobre lo que, y sobre la y sobre el rol que está jugando en la comunicación de arquitectura. O sea, justo esto que te estoy diciendo de que hoy día vemos las fotos muy rápido y el consumo es tal vez un poco superficial. Es como, bueno, ¿y qué estamos haciendo los fotógrafos? O qué están haciendo las editoriales? ¿O qué están haciendo las plataformas? ¿O qué está haciendo un arquitecto con su Instagram? De cómo podemos empezar a aprender a leer mejor las imágenes, aprender mejor el lenguaje visual. Eh, y un poco también intercambiar un poco experiencias con otros fotógrafos de arquitectura de otros países. Entonces, bueno, estamos un poco con esa idea y ahora que viene tal vez la Bienal, queremos ver si podemos aprovechar ese espacio también para reflexionar sobre la fotografía, ¿no? Y sobre este rol que está jugando hoy en día, ¿no? Bueno, estaremos pendientes de tus redes por si organizan esos conversatorios que nos cuentas. Y nos dices que podemos ver entonces, tienen un canal para poder ver esos, los que hicieron, ¿no es cierto? En Instagram, lo subieron a YouTube. Sí, Chévere, sí, chévere. entonces YouTube, Bicubic, ahí van a encontrar el canal de Bicubic. Creo que es Bicubic Photography el de YouTube. Bueno, Sebas, yo nada más que agradecerte. Yo creo que ha sido una charla súper interesante. Mucha gente conectada, igual les agradezco a todos quienes se conectaron. Y yo me divierto un montón con esto, así que espero que también hayas pasado un momento agradable y gracias por haberse dado el tiempo de participar. De mi parte no nos queda nada más que agradecerte. Y bueno, en algún momento capaz te volvemos a molestar. Tenemos muchas cosas que queremos hacer y ahí pues capaz te molestamos de nuevo. No, no, seguro, siempre es un gusto poder conversar de lo que a uno le gusta, pero sobre todo también a veces estas oportunidades te obligan un poco a organizar las ideas y un poco a transmitirlas y a compartir, ¿no? Compartir y siempre se aprende de lado y lado. Así que muchísimas gracias. Y para quienes están conectados, a ver, el próximo, digamos, miniciclo es súper interesante porque hemos logrado llamar a 10 amigos de México y vamos a hacer lo que hicimos aquí con Casas de C, vamos a hacer con Casas de México. Va a estar súper chévere, espero que estén conectados, igual vamos a ver en las redes todos los videos, así que estén pendientes. Gracias y gracias Sebastián, gracias a todos.